y hablamos del Brexit. Y verdaderamente es mucho lo que habría que decir. Se ha simplificado demasiado el tema, se ha improvisado también en algún análisis bastante liviano. Se ha querido encontrar una entrelínea en varios de los argumentos del voto británico y la verdad es que parece ser bastante más simple de lo que muchos analistas y muchos periodistas pueden haber planteado. En primer lugar, hay que ir a la propia historia del Reino Unido. El Reino Unido, al igual que en definitiva su hijo político, los Estados Unidos de América, se sienten y se ven a sí mismos como una sociedad excepcional y como un país único. En este sentido, recordemos sus aventuras imperiales, recordemos todas las cuestiones por las que pasaron y también hay que hacer memoria en algunos temas. Si los británicos consideran que el gran mérito de ellos en el siglo XIX, por ejemplo, fue la teoría del balance de poder, bueno, que alguien me explique cómo es que Gran Bretaña no pudo prever el surgimiento de la Alemania, que terminó generando la Primera Guerra Mundial, hundiendo barcos británicos y que en definitiva Gran Bretaña, con un asesor económico como John Maynard Keynes, que sostenía que no se podía gastar 1 millón de libras para defender al Reino Unido, y paralelamente Alemania, que estaba igual de asfixiada, tenía submarinos y barcos que llevaban adelante una cacería en el Mar del Norte y en parte del Atlántico, tuvo que recibir el apoyo de los Estados Unidos de América. Gran Bretaña no escarmentó. Y Gran Bretaña parece que no entiende que no es lo mismo ganar una guerra que formar parte del bando vencedor. No es lo mismo. En este sentido, vemos la Segunda Guerra Mundial y Gran Bretaña no escarmienta, pese a que el gobierno británico le promete a Roosevelt que a cambio del ingreso de los Estados Unidos, Gran Bretaña dejaría una serie de políticas imperiales. En 1953 insiste en las preferencias imperiales, vale decir, no tiene una política europeísta, sino que insiste con sus puntos de vista. Más luego del fiasco del Canal de Suez, donde fue vencida por, entre otras cosas, la política exterior norteamericana, Gran Bretaña sí tiene una dirigencia, podríamos tal vez hacer una comparación con los gaullistas en Francia, y acepta ingresar a la Comunidad Económica Europea. Más allá de lo cual tenemos cuestionamientos que vienen de la época misma de los conservadores, que cuestionan de alguna manera a el sistema europeo. Pero vengamos más adelante. Si no podemos explicar todavía la visión que los británicos tienen por ahí de la integración o de los europeos, pensemos en una señora como Thatcher, que generó más pobres, muchos pobres y menos ricos. Esa sociedad que comienza a hartarse de una forma de gobierno, empieza a buscar culpables y los encuentra, tal vez de la forma más simple. Es un proceso que lleva muchos años. La culpa es de los europeos, la culpa es de la inmigración, la culpa es de los acuerdos comerciales. Por supuesto, son argumentos banales, son argumentos fáciles, pero sin embargo, son los argumentos que pesaron a la hora del referéndum. Entre paréntesis, el referéndum que David Cameron prometió pensando que al pasar los años el clima iba a cambiar y que él lo podía ganar a este referéndum. Y no olvidemos lo que pensaban algunos primeros ministros conservadores del mismo partido de Cameron, como Attlee o Margaret Thatcher, que decían que los referéndums son herramienta de los demagogos y de los populistas. Bueno, en este caso, un conservador utilizó esta herramienta de demagogos y populistas y por supuesto le salió mal. Pero por favor, veamos cómo se repartió el voto en el Reino Unido.
las 32 circunscripciones de Escocia han votado a favor de seguir siendo miembros de la Unión Europea, convirtiéndose en el reino que apoya con más fuerza el Remain, o sea, el permanecer. Un 62% de los escoceses ha apostado por esta opción, frente a un 38% que ha votado a favor del Brexit. Escocia ha emitido un fuerte e inequívoco voto para permanecer en la Unión Europea y doy la bienvenida a ese compromiso con nuestro estatus europeo, declaró la líder del gobierno escocés. Vale una aclaración. Este voto es absolutamente coherente con el voto que hace tan solo un año y medio, en fines del 2014, y por instancias y presiones del primer ministro Cameron, en Escocia se votó en contra del proyecto independentista precisamente porque Cameron dijo: si ustedes se independizan quedan fuera del proyecto europeo. Pues bien, ahora los escoceses dijeron: señor Cameron, queremos seguir dentro del proyecto europeo. El problema es que los ingleses no lo acompañaron. También en Irlanda del Norte ha ganado la permanencia. El 56% de los votos fue para el Remain. Ante este resultado, el líder del Sinn Féin, partido que otrora representaba al movimiento del IRA, y viceprimer ministro de Irlanda del Norte, Martin McGuinness, ha pedido la celebración de un referéndum para que sus habitantes decidan si quieren salir del Reino Unido y unirse a Irlanda, ya que esto les permitiría seguir siendo miembros de la Unión Europea. Por otro lado, tanto en Inglaterra como en Gales ha ganado el Brexit, con un 53,2% y un 51,7% de los votos respectivamente. Pero debemos aclarar que el voto se ha dividido en las grandes ciudades. En Londres ganó la permanencia con un 75,2% de los votos. Este resultado era esperado, ya que la capital británica será una de las zonas que más va a sufrir las consecuencias del Brexit, debido precisamente a la cantidad de puestos de trabajo que dependen directamente de su relación con Bruselas. También en Leeds, la tercera ciudad más grande del Reino Unido, ha triunfado la permanencia, aunque tan solo con el 50,3% de los votos. Entre las principales urbes británicas, en la que también se ha decantado a favor de la Unión Europea, fue Glasgow, con el 66,6% a favor del Remain. Pero, por favor, no nos olvidemos de que en Inglaterra hay otras grandes ciudades, donde ganó los que apoyan la salida del bloque. Por ejemplo, Birmingham, que es la segunda urbe más grande del país, donde el Brexit venció tan solo por 3.800 votos, de los 450.000 que se disputaban. Un resultado similar se dio en Sheffield, donde el 51% de los votantes ha apoyado romper con Bruselas. Si vemos los argumentos, vamos a ver que gran parte de los votantes le echa la culpa a la inmigración y un porcentaje no menor dice que los acuerdos comerciales no trajeron ningún beneficio para el Reino Unido. La pregunta que habría que hacerle es: ¿creen que estando solos y buscando acuerdos bilaterales o con los países europeos o con la Unión Europea en su conjunto, el Reino Unido va a lograr mejores condiciones? Pues bien, solo resta esperar a ver qué es lo que dirá el tiempo. Algunos aventuran que esto abrirá las puertas para que cierta derecha populista en Francia y en algunos otros países europeos puedan estar planteando también referéndums similares para irse de la Unión Europea. Lo concreto es que aquí ha triunfado también un discurso muy perverso, asimilando el movimiento migratorio con el tema de los refugiados y asimilando la emergencia humanitaria de los refugiados al aparente incremento de los delitos y asociar los excluidos económicos que ya están en la Unión Europea con las tendencias aliadas psicológicamente con miradas fanáticas y violentas de las que luego seguramente políticamente capitalizarán movimientos como el ISIS. Verdaderamente una caja de Pandora se ha abierto. Ojalá
que nos estemos equivocando en el diagnóstico y que en definitiva esta salida sea ordenada por el bien de la economía y por el bien, en definitiva, del futuro del mundo. Para el Ateneo de Estudios Internacionales, Pablo Hueve.